Bien, polémica ha provocado la instalación de piedras por parte de la Municipalidad de Estación Central en la calle Toro Mazote, específicamente en el sector conocido como la Pequeña Caracas. Esto con el fin de ahuyentar a los vendedores ambulantes que venden en el lugar. Queremos analizar esta medida con el arquitecto, doctor académico además de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura, Alberto Teixeira. ¿Cómo está, Alberto? Muy buenas tardes. Hola Cristian, buenas tardes, gracias por la invitación a hablar de estos temas de la ciudad, como el que estaban hablando, el que viene, que bueno, son complejos, pero merecen análisis para encontrar soluciones. Sin duda que es así, porque nos preocupa el deterioro de una región, de una ciudad, de una comuna, a propósito de lo que vamos a empezar ya a detallar y que se llegue a estas medidas de instalación de estas piedras para evitar el comercio ambulante. Primero, una evaluación de tu parte, ¿qué te parece la instalación de estas piedras que estamos observando ahí en esa avenida? Bueno, hay que entender que los procesos urbanos y la ciudad son procesos dinámicos, es decir, están en constante cambio. La decisión de esta solución llamada arquitectura hostil para intentar ir resolviendo una problemática, bueno, no es permanente, pero está ocurriendo y de alguna manera nos demuestra que muchas veces la ciudad es un espacio de conveniencia en términos de la interacción que se genera entre los habitantes para confluir en el mismo espacio, en el mismo tiempo, ¿cierto? Pero también aunque suene muy conceptual, muchas veces se transforma en un espacio de conflicto. Aquí estamos viendo una crisis de lo público, una crisis del espacio común, que de alguna manera la autoridad de la ciudad, ¿cierto? Vale citar el concepto de la ciudad, ¿cierto? La polis, que de alguna manera es la palabra que deriva en política, el gobierno de la ciudad, en la polis de la policía, te fijas, en el resguardo del espacio común, de lo común. Y por tanto aquí, a través de estas señales que hemos visto en la ocupación o privatización del espacio público por este comercio ambulante, versus esta contraacción que la autoridad pone dificultando la ocupación de este espacio, nos demuestran esta crisis y este intento de ir resolviendo una problemática que de alguna manera demuestra la calidad de vida de la ciudad en sus dificultades o deficiencias que vemos en este caso y que una vez resueltas, porque son procesos, como digo, dinámicos que en el tiempo pueden lograr la solución, nos permiten plantear que hay experiencia global que muestra cómo esto se resuelve y de alguna manera el resguardo de lo común, el resguardo de la no privatización de los intereses, que es uno de los factores que hay aquí respecto a la ocupación del espacio, respecto a la dificultad de la circulación de las personas, respecto a los tributos de un comercio formal versus uno informal, que nos dan ciertas ideas de hacia dónde deberíamos ir, pese a la crisis actual que nos muestra estos ejemplos que no son bastante poco gratos. Entiendo entonces, Alberto, que esto es una medida que se hace necesaria por lo que está ocurriendo en esa avenida particular, que no necesariamente además puede constituir en algo permanente, sino en la medida que esto vaya mejorando puede volver a su estado original o buscar otra forma de instalar nuevas herramientas que permitan el espacio público libre y no la instalación de comercio ambulante. La ciudad como tal es un espacio de convivencia, ¿cierto?, donde debemos encontrar ciertas reglas, donde nos ponemos de acuerdo para algo. El hecho de que una línea oficial de una edificación defina lo que es un espacio de ocupación de la edificación versus un espacio de uso público, un bien nacional de uso público, como son las calles, implica que en la calle se resuelven gran parte de las problemáticas de la circulación, del espacio para los vehículos, para el peatón, las ciclovías recientes, ¿cierto? Pero que son espacios que debemos resguardar para que esa acción que beneficia a casi todos siga ocurriendo. En la medida que tengamos estos eventos de privatización, que de alguna manera tienen que ver con esta informalidad que ocupa el espacio público, ¿cierto? Y que se ha manifestado en muchas otras situaciones de la ciudad, ¿cierto? La ocupación de campamentos, las tomas irregulares de terreno, la ocupación de la vereda también es una manifestación de esta crisis y de esta privatización, es decir, el interés de pocos sobrepuesto al interés de muchos. Ese debate no hace decir que la solución planteada sea necesariamente la más adecuada, pero sí demuestra y es una señal del conflicto que está encendido y que va a intentar resolver a través de la fiscalización, que es una de las acciones, ¿cierto?, que la policía, la autoridad puede poner respecto a quienes tienen autorización de participar,
versus lo que hemos planteado, ¿cierto? La ocupación del espacio privatizado que dificulta la circulación, que se escabulle de las obligaciones de lo común, que tiene que ver con los tributos, es decir, la defensa de lo común, la defensa del espacio público en esta condición es una señal donde claramente el espacio público, la participación del comercio en los tributos que nos benefician directa e indirectamente a todos, es parte de esta discusión y de alguna manera, vuelvo a decir, nos da ciertas luces del concepto de lo que significa el habitar en común la ciudad y que por lo tanto en este caso nos da, a través de este ejemplo de la arquitectura hostil, una demostración de la manera en que la autoridad creativamente intenta ahuyentar cierta ocupación. Más allá del conflicto actual, hay que plantear que las soluciones que el mundo ha dado a esto son multisectoriales. Esto implica un catastro del comercio informal, una manera en que eso se organiza y se buscan posibilidades de negociación y reubicación. Pero vuelvo a decir, en la medida que no prioricemos, lo digo como ciudadano, ¿no? Como individuos, que lo común y lo público tiene un valor, esta crisis va a ser más larga, ¿no? Y a la inversa, en la manera que entendamos que esto merece un acuerdo y que la participación de todos en esta vida común implica la liberación de los espacios que son de todos y la participación en el aporte tributario que un comercio formal versus uno informal generan indistintamente, nos da ciertas ideas de hacia dónde la ciudad formal, la ciudad que respeta lo público, es de alguna manera la tendencia que la experiencia global nos plantea respecto a lo que llamamos ciudades desarrolladas versus subdesarrolladas. Alberto, quiero preguntarte acerca de un concepto que has utilizado y también de otro que está en contrapartida, al parecer, del primero que te voy a mencionar, que es arquitectura hostil. Ya un par de veces lo han mencionado. ¿Qué diferencia hay entre arquitectura hostil y urbanismo táctico? ¿A qué se refieren estos conceptos? Bueno, ambos coinciden en que son acciones temporales, es decir, que pueden estar en ese emplazamiento y planteando una manera de usar el espacio que tiene de alguna manera un momento de caducidad, ¿cierto? Es un peldaño hacia otra cosa, es la posibilidad de que reordenemos el espacio. Hasta ahora, al parecer, ¿cierto?, las negociaciones o los planteamientos desde la autoridad no son escuchados, eso también vuelvo a plantear. La privatización del espacio, aunque suene extraño, ¿cierto?, que hay una vereda que es para circular, ocupada por comercio que además no tiene permisos y es informal, demuestra el interés particular de algunos por ocupar un lugar que es de todos, ¿no? Y eso es una señal que en este ejemplo de lo que se llama arquitectura hostil, que también podría ser llamado urbanismo táctico, pero bueno, son sinónimos. No son sinónimos, pero coinciden en que son acciones temporales. ¿Por qué? Perfecto. Porque el urbanismo táctico ha ocurrido en muchas partes para, por ejemplo, transformar en paseo público una calle que habitualmente es vehicular, ¿cierto? Y la tenemos durante un par de meses o durante un periodo de obra, transformada en paseo público para ocupar el espacio. O una de estas plazas de bolsillo, que son espacios baldíos, desocupados, que con una acción de estos carritos de consumo, más un mejoramiento del mobiliario urbano, la vegetación, la sombra, logra durante el periodo de tiempo funcionar de otra manera para luego pasar a ser de otro estado. Lo que tiene, aquí de alguna manera lo que está ocurriendo sí coincide con ambos conceptos, pero no es necesariamente una acción del tipo urbanismo táctico hostil, ¿no? Este es el componente que aquí se lo entiende como hostil cuando dificulta la circulación, dificulta la ocupación, dificulta que la gente ocupe como comercio, dificulta que la gente duerma en un lugar, ¿cierto? Cuando hay espacios techados, exteriores, se ocurren situaciones, vamos a decir, no deseadas por el diseño, pero también son señal de una falencia de la sociedad, de la ciudad, ¿cierto?, respecto a cómo resolvemos esto. La solución, cuando planteé antes lo multisectorial o estas acciones complejas, implica que si catastramos bien el comercio informal, detectamos quiénes son, se buscan espacios para reubicación, se logran negociaciones para que haya una cierta formalización en la participación de estos usuarios informales del espacio público, va a ser el camino y de alguna manera
la ciudad es una materialización de la sociedad que la construye. Una sociedad inequitativa construye ciudades inequitativas. Una sociedad más equitativa va resolviendo estas problemáticas. Eso, vuelvo a decir, es lo que nos diferencia de estar en los rankings de las primeras ciudades en términos de índices de calidad de vida, ¿no? Estamos donde estamos. Quizá a nivel latinoamericano tenemos mucho que destacar, pero queda un trabajo grande por hacer respecto a ciertos sectores de la ciudad que en la lógica de la informalidad tienen, y vuelvo a poner en prioridad lo que mencioné antes de las viviendas irregulares en zonas de riesgo, que probablemente es nuestra gran urgencia, pero que también tiene manifestación en estos emplazamientos de comercio informal en la ciudad y que de alguna manera nos ponen el desafío de resolver estas problemáticas a través de acciones de reordenamiento, reubicación, y donde el periodo que estamos viendo hoy día de conflicto tiene estas manifestaciones de urbanismo táctico hostil, que es lo que estamos viendo, pero que de alguna manera debiera tender hacia la solución del problema a través de acciones más permanentes y más duraderas que implican, como dije antes, claro, que cada habitante en cualquiera de las posiciones en que esté reconozca lo público por sobre lo particular, reconozca lo común por sobre esta privatización. Claro, y eso se tiene que hacer además de manera consensuada, más allá de algunos proyectos en específico, como es este caso, como ocurrió en Providencia también, donde estas piedras eran de mayor volumen, pero de todas maneras no significó que el comercio ambulante desapareciera, sino ahí hubo alguna reubicación, algunos espacios fueron ocupados y finalmente no se cumplió el objetivo. Nos queda un par de minutos. Quería aprovechar este espacio de conversación acerca de la ciudad para preguntarte por Alberto, el Paseo Bandera también, que en su minuto, y yo me acuerdo de haber reporteado, haber hecho despachos de ahí, que se pensó que se iba a generar ahí un lugar en el centro de Santiago permanente para muestras, para exposiciones de arte, para desarrollo del arte urbano, y que hoy día se transformó finalmente en una cosa completamente abandonada, blanca, totalmente distinto a lo que era. ¿Qué responsabilidad hay en la autoridad y en los ciudadanos en relación a espacios como ese que parten muy bien y terminan como hoy día lo vemos? Bueno, lo que te decía al principio, la ciudad es un evento civilizatorio, pese a que lo vemos como estable, es dinámico. Es decir, está cambiando, puede cambiar. En ese sentido es tan explicable la situación de que el Paso Bandera, que era un paso importante de transporte público y de vehículos particulares, ¿cierto?, por bajo la Alameda. La Alameda no tiene muchos lugares para resolver un paso bajo nivel de ese tipo, por tanto llama la atención la decisión original de no continuar con ese paso para transformarlo en paso peatonal, que fue lo que ocurrió durante los últimos años. No obstante eso, hay otras calles de la ciudad que no tienen esa condición de paso libre subterráneo, que tienen la misma oportunidad que Bandera de transformarse en espacios públicos nuevamente. Yo creo que es una oportunidad también de repensar estas decisiones. Vuelvo a decir, la ciudad sustentable del futuro, que ya se ve en algunos ejemplos en el mundo desarrollado, implica resolver ciudades bien conectadas, ciudades que tienen privilegian el transporte público por sobre el transporte privado, donde el espacio público es un valor por sobre estos conceptos de privatización, y por lo tanto el paso bajo nivel que es una infraestructura de los años 60, donde se resuelve un atravieso de la Alameda que tiene sus propias dificultades, ¿cierto? O sea, tenemos ahí un plus a ganar. Yo creo que es una invitación la situación que ocurre ahí, dado el éxito o auge y deterioro que ha tenido esta intervención, de entender que su urbanismo táctico de hace unos años hoy día puede buscar una manera de resolver en otra calle de la ciudad, y especialmente en el caso Bandera, como uno de los pocos puntos de cruce de transporte público, sumando además lo que tú conoces bien de la línea 1 del metro que pasa por ahí, pero también la futura línea 7, claro, lo que va a pasar con la línea 9 en la transversal. O sea, una ciudad que está fomentando el transporte público por sobre el transporte privado individual, ¿cierto? Transporte público, subterráneo, no contaminante, masivo. Hay ahí uno de los caminos que la ciudad de Santiago está desarrollando a través de varios de esos proyectos. Uno es que puede implicar esta reconversión específica, pero entendida también no solo como una problemática municipal, sino que una problemática que es más metropolitana, ¿cierto? Esto lo conoce bien el gobernador Orrego a través de los planes de Nueva Alameda y otros temas más que se están intentando resolver con ciclovías que atraviesan transversalmente y longitudinalmente el eje Alameda.
y que tenemos entonces señales de un centro de la ciudad que debe recuperarse. Esto también es aplicable a Valparaíso, a regiones, y el caso de Santiago es notable, ¿no? En el resto del mundo, los centros urbanos son los lugares más gratos donde vivir, son los lugares donde además existen las viviendas más interés. Valor, y aquí estamos en el proceso inverso, ¿no? Entonces, la pregunta es cómo revertimos ese proceso. El eje bandera es uno, pero también está ocurriendo con la nueva sala de conciertos del GAM, la nueva sala de conciertos de la Universidad de Chile, el proyecto del MUT de Santa Rosa, lo que está ocurriendo con la cobertura de la Norte-Sur en un tramo entre Toesca y el río Mapocho con un parque urbano, la Plaza Bueras en el sector poniente. O sea, hay intervenciones sobre el centro urbano hoy día que nos dan señales de una recuperación. El centro urbano recuperado es una de las tareas que tenemos pendiente, y este eje bandera puede ser una de las acciones que vengan pronto a acompañar este proceso de largo plazo, pero que nos conviene a todos los habitantes de la ciudad. Sí, planteas eso ahí un punto de vista distinto, un tema de discusión, cuando todos también analizan cómo mantenemos un espacio abierto, público, hoy día puede nuevamente reconvertirse a lo que fue anteriormente ante estos cambios que hay en la ciudad. Alberto, te queremos agradecer muchísimo estos minutos con nosotros, que te vaya muy bien. Gracias, Cristian, buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes. Vamos a una pausa y regresamos con más noticias.